Nos subimos al helicóptero de la DGT, con nosotros el delegado del Gobierno que va a supervisar cómo este pájaro controla desde el aire el tráfico con su avanzado, temido y famoso sistema Pegasus. Puesta en marcha aprobada. Acercamos. Despegamos desde el aeropuerto de Noain y en unos segundos Pamplona queda a nuestros pies. Desde aquí arriba Pamplona parece ajena al jolgorio de la fiesta. Nos dirigimos al peaje de Zuasti, allí apoyamos un control de la Guardia Civil. En San Fermín los controles son una constante en los accesos a Pamplona. No hay mejor lugar que desde el aire para tener una visión global de las situaciones. Este aparato, con su avanzada tecnología, es capaz de controlar la velocidad desde el aire y no es precisamente un radar. El telémetro láser es el que se encarga de calcular la distancia exacta entre el helicóptero y el vehículo. Tomando diferentes mediciones, una cada 3 segundos, de su distancia, su posición, la tecnología Pegasus es capaz de calcular la velocidad a la que se mueve un coche, con un margen de error muy pequeño. A eso se suma una cámara de alta precisión y todo coordinado con los controles en tierra de Guardia Civil. La jornada ha transcurrido tranquila, volvemos hacia Pamplona, sobrevolamos el monte Ezcaba con su fuerte San Cristóbal hundido en las entrañas de la tierra. Por delante días intensos, se espera que se incremente el número de llegadas por carretera durante el fin de semana a los Sanfermines. Se trata de garantizar la seguridad de todos durante las fiestas por todos los medios, por aire, como han visto, pero también por tierra, como en este control que está realizando la Guardia Civil junto con la policía francesa en una de las entradas a Pamplona, un operativo de 25 agentes efectuando controles de alcohol y drogas. La prioridad es evitar los fallecidos en las carreteras. En lo que llevamos de San Fermines, un tercio de las pruebas de consumo de drogas ha dado positivo. Nos preocupa bastante lo que es las pruebas de drogas porque consideramos que el porcentaje es muy alto. Bajar este porcentaje tendría un efecto directo en el descenso de fallecidos en accidentes de tráfico. Por eso la atención se centra en este tipo de pruebas. Un examen exhaustivo al que son sometidos algunos conductores en las salidas de la ciudad. El delegado del Gobierno en funciones se ha acercado hasta este control para supervisar las operaciones. Y no solo se trata de imponer infracciones, sino también de concienciar a los conductores que con el coche alcohol cero. Para garantizar la eficacia de los operativos es esencial la coordinación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Controlamos lo que son las salidas de Pamplona de tal forma que cualquier persona que vaya a coger el vehículo y se vaya a dirigir a cualquier punto de fuera, pues pase por un punto de verificación de alcoholemia, ¿no? Porque el objetivo es que todos los conductores sigan su camino sin ningún incidente.